Colgaron el cartel un jueves por la mañana. Un gran tablero rojo con letras blancas en bloque. Centro Logístico Fase 1. Atornillado directamente a la valla metálica de la vieja nave de mi padre. Nave 11. El nombre aún se distinguía débilmente en los ladrillos ennegrecidos por el tiempo. Los obreros ni siquiera levantaron la vista cuando aparqué. Solo cascos, chalecos reflectantes y auriculares. De esos que no hacen preguntas. Solo siguen planos. El polvo se levantó del suelo de grava cuando su camión retrocedió con un pitido agudo. Los postes metálicos resonaron al recibir los golpes de maza. El eco rebotó contra las paredes vacías de la nave como la campana de una iglesia que ya nadie recuerda para qué fue construida. Me quedé allí mucho rato. Las manos en los bolsillos, sintiendo como el aire frío de febrero se colaba por la chaqueta. Hacía 3 años que papá había muerto y no había vuelto a entrar en la nave 11 desde el entierro. La nave llevaba cerrada desde antes, cuando se agotaron los últimos contratos de mecanizado. Me había prometido que algún día la reabriría. Quizá para restaurar maquinaria antigua o fabricar piezas personalizadas para tractores viejos. Me había prometido muchas cosas. Un obrero por fin se fijó en mí. Tiene que mover el coche. Señor, dijo sin mirarme. Esto es propiedad privada. Contesté. Señaló el cartel. Ya no. Por lo que sabemos. El ayuntamiento está desarrollando la zona. ¿El ayuntamiento? Repetí despacio, saboreando la palabra. ¿Desde cuándo? Se encogió de hombros. El permiso es del otoño pasado. Centro logístico o algo así de distribución. La frase, centro de distribución, me hizo pensar en calor. En todo lo que se mueve a otro sitio. Materiales. Personas. Historias. Cuando era niño. Esta manzana olía a grasa y refrigerante. Se oían taladros desde 3 naves más allá. Ahora el aire olía a gasóleo y pintura institucional. Crucé la línea de la valla, ignorando la mirada del tipo. El candado de la puerta de la nave era el mismo que usaba papá. Oxidado pero sólido. Mi llave aún entraba. Pero la puerta no cedía. Las bisagras se habían agarrotado. Pasé la mano por los ladrillos, ásperos de hollín viejo. Allí, bajo una capa de polvo, aún se leía el fantasma del letrero que papá había pintado él mismo, nave 11. Talleres Morales. 1978. Una ráfaga de viento levantó un remolino de polvo rojo alrededor de mis botas. Casi podía oír su voz detrás de mí: guarda los recibos. Javier. Algún día solo te quedarán los papeles. En aquel entonces me reía. Tenía 20 años y los papeles solo servían para retrasar las máquinas. Él era de los que archivaba todo, justificantes, pedidos. Incluso los bocetos en servilletas de las plantillas que hacía para los amigos. Había cajas llenas de eso en el despacho de atrás. No las había tocado desde el entierro. Otro camión entró. Me aparté mientras descargaba más postes de acero. Uno de los hombres parecía más joven que mi propio hijo. Me vio mirando el cartel rojo y dijo casi con amabilidad: lo siento. Señor. Órdenes de arriba. ¿Quién es arriba? Pregunté. Consejo de Desarrollo del Ayuntamiento. Puedes consultarlo online. Dice que ahora es suelo público. Dejé que la frase flotara un momento. Suelo público. Sonaba limpio. Cívico. Inevitable. Pero yo sabía que las facturas del IBI seguían llegando a mi nombre cada primavera. Con recargos cuando se me olvidaba pagar.
Cuando volví a subir al coche, el cartel ya estaba recto. Brillaba demasiado contra los ladrillos viejos. Como pintalabios en un cadáver. Me quedé sentado. Motor apagado. Viéndolos recoger. Saqué el móvil y saqué una foto. No por rabia. Más por costumbre. Papá siempre decía, documenta primero. Discute después. El viento cambió y, por un segundo, el polvo rojo se aclaró lo suficiente para ver mi reflejo en el parabrisas. Parecía más viejo que ayer. Cuando arranqué, el cartel atrapó la luz de la mañana y brilló como una baliza de aviso en el retrovisor. Entonces lo entendí. Si habían sido tan descarados como para clavar el cartel, ya habían enterrado los papeles. Aquella noche, en casa, abrí el archivador gris de acero que papá había dejado. El de la esquina abollada y olor a abrillantador de metales. En algún sitio de esos cajones tenía que haber algo. Una escritura. Una carta. Un recibo. Lo que fuera que demostrara que aún éramos dueños de lo que sus manos habían construido. A la mañana siguiente llevé la carpeta de escrituras al ayuntamiento. Era un viernes gris de marzo. Una de esas mañanas valencianas en las que la luz parece papel de aluminio. Fría y fina. El aparcamiento era medio barro, medio hielo. Y las puertas de cristal olían levemente a desinfectante y café. Dentro, el departamento de registro de la propiedad seguía exactamente igual que cuando papá venía. Mismos suelos de linóleo. Mismas luces fluorescentes parpadeantes. Lo único nuevo era el kiosco táctil que me dijo que cogiera número. Pulsé y la impresora escupió un papelito. Número B42. Me senté en el banco de plástico y vi cómo la pantalla sobre el mostrador pasaba números como una máquina tragaperras que ya no cree en la suerte. Cuando por fin llamaron el mío, una mujer de unos 30 y tantos se apoyó en el mostrador con una media sonrisa cansada. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Dejé la carpeta con cuidado. Necesito una copia certificada de la escritura de la nave 11. Era de mi padre. Empezó a teclear. Manuel Morales. Dije. Vi el reflejo del monitor en sus gafas. Después de unos minutos, frunció el ceño. ¿Qué dirección dijo? Calle del Puerto 1420. Esquina con la antigua vía del tren. Tecleó más despacio esta vez. Luego frunció más el ceño. Ese solar no aparece con titular activo. Está marcado como suelo de desarrollo municipal. Eso no puede ser. Dije, intentando mantener la voz firme. Hemos pagado el IBI todos los años. Tengo los recibos. Su mano quedó suspendida sobre el teclado. No lo dudo. Señor Morales. Pero según la base de datos, la escritura física se perdió en el incendio de los archivos del 2003. Todo lo anterior a lo digital se borró con la migración de servidores. ¿Perdida? Repetí. Como si fuera extraviada o quemada. Se encogió de hombros. Oficialmente consta como destruida por incendio. Ese mismo año también hubo una inundación. Así que los archivos eran un desastre. Lo siento. Me acerqué más, intentando leer la pantalla. Pero si la escritura se quemó hace 20 años. ¿Cómo es que sigo pagando impuestos? Los recibos del IBI los lleva Hacienda. Base de datos distinta. No significa necesariamente propiedad. Solo que alguien ha estado pagando. La palabra, alguien, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Puedo tener una copia del viejo registro de pagos? Negó con la cabeza.
No podemos imprimir documentos de Hacienda desde este terminal. Tiene que solicitarlo online. Me quedé mirando su placa. C. López. Funcionaria. Parecía que quería ayudar. Pero el sistema no. Detrás de ella. Una impresora chasqueaba. Un reloj tic-tac. Y todo olía a tóner y derrota. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Pregunté en voz baja. Cuando el ayuntamiento se queda con mi propiedad basándose en un archivo que no existe. López miró alrededor y bajó la voz. Mire. Extraoficialmente. Si aún tiene copias en papel. Recibos del IBI. Certificados de inspección. Cualquier cosa con firmas. Guárdelas. El incendio borró muchos expedientes. Pero no los recuerdos. Hizo una pausa. Quizá pruebe con el personal jubilado. Algunos guardaban archivos personales. Eso encendió una chispa en mi cabeza. Recordé a Marta García. La antigua contable de papá. Que venía en un viejo Renault verde con los papeles de nóminas. Si alguien guardaba copias al carbón. Era ella. Gracias. Dije. De verdad. Cuando me giraba para irme. Me llamó, señor Morales. Sí. Asegúrese de tener pruebas de los pagos del IBI. Por aquí construyen sobre terrenos antes de que el dueño se entere de que ya no son suyos. Su tono no era amenazante. Solo cansado. La voz de quien ha visto esta película muchas veces. ¿Fuera? El viento había arreciado. Un aviso arrugado del tablón de anuncios voló por el aparcamiento y se pegó a mi bota. Decía, Ayuntamiento de Sagunto. Audiencia pública. 12 de abril. El mismo ayuntamiento cuyo nombre estaba impreso al pie del cartel rojo. Lo sacudí. Me subí al coche y me quedé allí hasta que el parabrisas se empañó. La carpeta estaba en el asiento del copiloto. La esquina mojada por el barro. A través de la fina capa de escarcha. El edificio del ayuntamiento parecía estéril y seguro de sí mismo. Paredes blancas. Logo azul. El tipo de sitio que puede borrar a un hombre solo pulsando suprimir. Giré la llave y la calefacción tosió aire caliente en mis oídos. Papá decía que toda máquina deja un rastro. Incluso cuando los hombres intentan ocultarlo. Quizá el papel se quemó. Pero el calor deja marca. Al salir a la calle. La radio escupió estática y murmuré a nadie, de acuerdo. Papá. Vamos a ver si de verdad lo quemaron todo. Aquella noche encontré el viejo número de Marta García en una libreta amarillenta por los bordes. Marqué. Sonó 4 veces antes de que una voz frágil contestara. Residencia García. Doña Marta. Soy Javier Morales. El hijo de Manuel. Una pausa. Luego calidez en su tono. Vaya. ¿Cuánto tiempo? No había oído ese nombre en años. Necesito preguntarle por unos viejos recibos del IBI. Dije. Se oyó ruido de papeles al otro lado. Has llamado en buen momento. Hijo. Todavía los guardo. Nunca tiro nada con la firma de tu padre. Su casa estaba a 3 calles del puerto. En lo que antes era el barrio Fabril antes de que lo llamaran, zona patrimonial. La calle tenía ventanas tapiadas y buzones torcidos. Pero su casita seguía con las mismas persianas verdes descoloridas que recordaba de niño. Un carillón hecho con teclas de máquina de escribir viejas tintineaba en el porche. Sonaba como código Morse lejano. Marta García abrió la puerta antes de que llamara 2 veces. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Pelo blanco fino recogido con pulcritud.
Rebeca abotonada mal en un lado. Pero sus ojos no habían cambiado. El mismo azul afilado que detectaba cada céntimo que faltaba en los libros de papá. Mírate, dijo sonriendo. Tienes los hombros de tu padre. Pero no su paciencia. Estoy intentándolo. Dije. Entrando. Su salón olía a papel viejo y abrillantador de limón. La estufa zumbaba y había una pila de cajas de archivos junto al sofá. Cada una etiquetada con letra clara. Nóminas 1992 a 2002. Recibos IBI. Facturas. Nave 11. Sentí un nudo en la garganta. ¿Guardaste todo esto? Pregunté. Se rió bajito. Guardé lo que importaba. Manuel Morales era el único hombre que cuadraba un libro mayor por instinto. Me daba los recibos atados con goma y decía, la historia está ahí dentro. En algún sitio. Su voz se suavizó. Tenía razón. Me senté en el borde del sofá. El cojín hundiéndose como si me recordara. Marta rebuscó en una caja hasta sacar una fina carpeta azul. Dentro había copias al carbón amarillentas de recibos del IBI. Cada uno sellado, pagado. Algunos manchados de huellas. Aquí. Dijo. Deslizando uno sobre la mesita. Impuesto sobre bienes inmuebles ejercicio 2005. Firmado por el director adjunto Enrique Haro. Miré la firma. ¿Haro? Había visto ese nombre en la web del ayuntamiento bajo Oficina de Desarrollo Urbano. ¿Estás segura de que es legítimo? Pregunté. Tan segura como la pluma que tengo en la mano. Dijo. Eso es el original al carbón. Yo misma presenté los pagos aquí en mi mesa de la cocina cuando tu padre enfermó. El papel tembló ligeramente entre mis dedos. La tinta se estaba desvaneciendo. Pero la huella de la pluma era lo bastante profunda para sentirla con el pulgar. Saqué el móvil y saqué una foto. ¿Puedo quedarme con esta copia? Dudó. Luego asintió. Tengo duplicados. Siempre hice 2 juegos. Uno para ellos. Uno para mí. Nunca confíes en un solo cajón. Javier. Los cajones arden. Nos quedamos en silencio un momento. El reloj tic-tac. El radiador silbaba. ¿Fuera? Un tren de mercancías gemía en algún sitio junto al puerto. Marta se recostó y dijo en voz baja, lo están haciendo otra vez. ¿Verdad? ¿Haciendo qué? Borrando nombres viejos del mapa. Llamándolo desarrollo. La última vez dijeron lo mismo del molino de harina de la calle Cuarta. El dueño murió. Los expedientes desaparecieron. Al poco era un aparcamiento para un almacén. No contesté. El pecho me pesaba como si hubiera tragado una llave inglesa. Me cogió la mano, sus dedos fríos pero firmes. Tu padre confiaba demasiado en la gente. No cometas el mismo error. Al salir. Me metió un termo de café en la mano. Tienes cara de necesitarlo más que yo. Gracias. ¿Marta? Sonrió débilmente. Y Javier. Si alguna vez ves a ese Haro. Dile que Marta García recuerda cada línea que firmó. Me quedé sentado en el coche fuera de su casa un buen rato. Mirando la carpeta azul en el asiento. El puerto brillaba bajo un sol débil. Marrón e inquieto. ¿Haro? El nombre rodaba por mi cabeza como un rodamiento en un tambor vacío. Aquella noche extendí todos los papeles sobre la mesa de la cocina. Los recibos viejos de papá. Las copias de Marta. Mis justificantes del IBI. Incluso las cartas del banco. Juntos contaban una verdad sencilla.
El ayuntamiento nunca había dejado de cobrarnos. Incluso después de decir que nuestra escritura había desaparecido. Abrí la web del ayuntamiento. Busqué los miembros del Consejo de Desarrollo. Allí estaba, Enrique Aro. Director adjunto. Urbanismo y recursos. Su cara era la misma que en un recorte de periódico viejo del tablón de papá. Mismo pelo pulcro. Misma sonrisa de político. Me recosté en la silla. La lámpara zumbando sobre mí. Papá tenía un dicho que repetía cada vez que arreglaba algo barato que no debería haberse roto: algunas cosas no están hechas para fallar. Están hechas para ser sustituidas. Quizá eso pensaban de nosotros también. Apagué la lámpara, dejando los papeles en pilas ordenadas. Mañana volvería a la nave. Necesitaba ver qué quedaba y qué no. La nave olía igual que siempre. A aceite de corte y acero polvoriento. Un olor que nunca abandona del todo a un hombre que ha vivido con él el tiempo suficiente. Abrí la puerta lateral y empujé. Las bisagras chirriaron. Luego se quedaron a medio camino. Tuve que entrar a hombro. Dentro. El aire era frío y quieto. La luz entraba por las ventanas altas en cintas finas y oblicuas, atrapando el polvo metálico flotante que no se había asentado desde el último día que trabajamos allí. Las herramientas de papá seguían colgadas en el tablero. Sus siluetas oscuras contra la pintura descolorida. El viejo torno South Bend estaba bajo una lona. Su superficie moteada de óxido como una mano envejecida. Pulsé el interruptor. Nada. La luz estaba cortada desde el verano pasado cuando me olvidé de pagar la última factura. Rebusqué en un cajón y encontré la linterna de la nave. Cinta adhesiva amarilla cerca del mango. Y su haz tenue cayó sobre el banco de trabajo. Entonces lo vi. La lámpara de tungsteno de taller. La que papá siempre tenía sobre su mesa de dibujo. Colgaba baja de su cordón deshilachado. La bombilla aún funcionaba. Apenas. Brillaba un naranja cansado. De esos que ya no se ven desde que llegaron los LED. El resplandor hacía que todo pareciera una foto antigua. Me quedé debajo mucho rato, escuchando el leve zumbido del filamento. Como si el edificio mismo estuviera respirando otra vez. Los cajones bajo el banco estaban llenos de reliquias, calibres, rodamientos, tornillos y frascos de pastillas etiquetados con cinta adhesiva. Abrí el de abajo y encontré un sobremarcado con su letra, para Javier. Dentro había un pendrive de plástico azul translúcido. De los que regalaban en ferias hace 20 años. Una nota pequeña estaba pegada. Escrita con su pluma temblorosa: Nave 11. 2001. No firmes lo que no hayas leído 2 veces. Papá. Di vueltas al pendrive en la mano, sintiendo el polvo pegarse a la piel. En aquella época papá apenas sabía abrir un correo. Pero se había obsesionado con escanear todo cuando llegaron los ordenadores. Recordaba verlo sentado delante del viejo PC, metiendo documentos en aquel escáner plano ruidoso, murmurando sobre hacer copias de seguridad por si los trajeados perdían las suyas. Quizá esto era una de esas copias. El despacho de la nave aún tenía su viejo torre del debajo de la mesa. Enchufé el pendrive en un puerto USB y esperé. La máquina cobró vida. Ventiladores zumbando. El monitor parpadeando en azul pálido. Tardó casi 5 minutos en llegar al escritorio. Allí estaba. Una carpeta etiquetada, Nave 11-2001. Dentro había escaneos, escrituras, certificados de inspección, formularios del IBI. Todo fechado antes del supuesto incendio que destruyó nuestros archivos. Un archivo me llamó la atención: PDF sello Tesorería Nave 11. Lo abrí.
El tenue sello de la tesorería brillaba como marca de agua a través del escaneo descolorido. Su nombre estaba allí y el mío debajo como sucesor. La fecha, 8 de mayo de 2001. Mucho antes de cualquier incendio. Mucho antes de cualquier desarrollo. Las manos me temblaban. Copié los archivos a un pendrive nuevo que llevaba en el bolsillo. El ventilador del viejo ordenador gemía como un animal moribundo. Pero la pantalla aguantaba firme. Terca como había sido mi padre. Por primera vez en meses. Sonreí. Una sonrisa pequeña. Cansada. Pero real. Papá los había burlado 20 años antes. Apagué el ordenador. Tiré del cordón de la lámpara de tungsteno y vi cómo la bombilla pasaba de naranja a negro. El silencio después fue total. No vacío. Solo esperando. Al salir. La noche se había vuelto fría y plateada. Al otro lado de la calle. Noté un SUV oscuro con las luces apagadas. Motor en marcha. Quizá coincidencia. Quizá no. De cualquier modo. Cerré la valla con llave y guardé los dos pendrives. La luz de tungsteno parpadeó una vez a través de la ventana detrás de mí. Como diciendo adiós. No tardaron en darse cuenta de que había estado escarbando. 2 mañanas después de encontrar el pendrive. Llegué a la nave y la luz estaba cortada otra vez. No saltada. No impagada. Cortada. La palanca del interruptor general estaba bloqueada físicamente por la compañía. Etiquetada, retención por inspección de seguridad. Nunca había visto esa etiqueta en 30 años trabajando con máquinas. Llamé al número de la etiqueta. La voz automática me dijo que contactara con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Solo ese nombre ya sonaba mal. Medio Ambiente. Lo único que la nave había emitido era sudor y ruido. A las 9:15 en punto llegó una furgoneta blanca. Unidad de Respuesta Medioambiental del Ayuntamiento, pintado en la puerta en azul. 3 hombres bajaron. Carpetas. Cascos. Chalecos reflectantes. El jefe llevaba gafas de sol aunque el día estaba nublado. Buenos días. Dijo. Mostrando la placa tan rápido que no pude leerla. Hemos recibido quejas de emisiones sin filtrar procedentes de esta instalación. ¿Es usted Javier Morales? Sí. ¿Quejas de quién? Ignoró la pregunta. Necesitamos hacer una inspección de calidad del aire. ¿Tiene orden judicial? Sonrió finamente. No hace falta. Señor. Esto es una evaluación de seguridad pública según la Ordenanza Municipal 7.4. Puede cooperar o podemos escalar. Me aparté. Adelante. Se extendieron por el sitio como si fuera suyo. Uno sacando fotos de los respiraderos. Otro garabateando en una libreta. El jefe se agachó cerca del horno. Fingiendo medir algo con un medidor de mano. Sabía que ese medidor era un accesorio barato para reportajes de televisión. Lo pulsó 2 veces. Esperó. Luego escribió, alta presencia de partículas. Ese horno lleva 1 año sin funcionar. Dije secamente. Levantó la vista. Entonces debería mantener mejor su equipo. Quise reír. Pero no lo hice. En cambio, fui al banco de trabajo. Cogí mi GoPro y pulsé grabar. No les importa que filme. ¿Verdad? Para documentación. Se quedó quieto. Luego se encogió de hombros. Como quiera. La transparencia es buena. Claro que sí. Dije. Eso mismo decía siempre mi padre. El papel y la cinta nunca mienten.
Lo seguí habitación por habitación. La luz roja de la GoPro parpadeando. Su confianza se marchitó un poco cada vez que parpadeaba cerca de sus caras. Uno tiró una estantería de tornillos. Maldijo y me miró mal. El jefe murmuró algo sobre citación por incumplimiento. Cuando terminaron, me entregó un formulario amarillo al carbón. Aviso de suspensión temporal de actividad. Pendiente revisión de estándares medioambientales. Miré el formulario. No tenía firma. Solo el sello del ayuntamiento. ¿Quién es su supervisor? Director adjunto Aro. Dijo sin dudar. El nombre sonó como un martillo sobre el acero. Se fueron sin decir más. La furgoneta levantando grava al arrancar. El formulario amarillo revoloteó en mi mano como una bandera de rendición. Pero yo no iba a doblarlo. Lo escaneé con el móvil al instante. Lo archivé junto al resto. El montón de pruebas crecía documento a documento. Al mediodía ya había sacado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la nave. La cinta mostraba la furgoneta llegando. Uno de ellos sacando fotos antes incluso de entrar. Grabé el clip en un disco. Lo etiqueté, inspección falsa. 12 de marzo, con rotulador negro. Luego mandé una copia por correo a mi abogado amigo Miguel Castro y, por si acaso, a una línea de denuncias periodísticas que encontré online. Papá decía, un buen mecánico nunca confía en un solo tornillo. Siempre duplica. Eso valía también para los archivos. Aquella tarde el silencio alrededor de la nave pesaba más de lo habitual. Al otro lado de la calle. El mismo SUV oscuro de antes estaba otra vez en marcha. Luces apagadas. Cuando caminé hacia él, se alejó despacio. Sin matrícula visible. Me quedé allí en el frío. Respirando el olor a gasóleo y recordando la voz de mi padre. No puedes asustar a un hombre que sabe que sus propias manos construyeron lo que intentas robar. Dentro. Me senté en el escritorio. Escribí una nota en el ordenador. 2 copias. Están vigilando la nave. Mantén todos los archivos fuera del sitio. No confíes en ninguna inspección. Si pasa algo, envía todo al periodista. Lo copié al pendrive etiquetado, copia nave 11. Luego lo metí en el bolsillo de la chaqueta junto al antiguo. El que papá había dejado. El metal se sentía extrañamente caliente contra el pecho. ¿Fuera? La última luz del día teñía de rojo el cartel del centro logístico al otro lado de la valla. Por un momento. El reflejo parecía que ardía. Cerré la valla y susurré entre dientes, de acuerdo. Señor Aro. ¿Quieres pelea? Acabas de conseguir una. El despacho de Miguel Castro estaba encima de una casa de empeños en la calle Mayor. Al lado de una cafetería que no había cambiado su grasa desde los años 80. El cartel fuera decía, Castro y Asociados. Aunque estaba bastante seguro de que no había habido asociados en una década. Dentro olía a café viejo y papel. El olor de un hombre que aún imprimía cada correo. Miguel estaba sentado detrás de un escritorio de nogal. Mangas remangadas. Corbata floja. Una fina cinta de humo saliendo del cenicero. Era uno de los pocos abogados que conocía que aún fumaba dentro como si las normas fueran solo sugerencias educadas. Joder. Dijo. Levantándose al verme. Si es Javier Morales. El último mecánico honrado de Sagunto. ¿Qué te trae? ¿Colega? ¿Testamento? ¿Divorcio? Ruido de vecinos. Algo peor. Dije. Dejando el citatorio amarillo sobre su mesa. Lo miró. Silbó bajito. Medio ambiente.
Truco nuevo. El ayuntamiento lo usa para congelar a los que se resisten. Mantiene el papeleo limpio. Tengo grabación. Dije, sacando el pendrive del bolsillo. 3 tipos. Inspección falsa. Sin orden. Sin placas reales. Las cejas de Miguel se levantaron un poco. ¿Los grabaste? Buen trabajo. Puedo verlo. Enchufó el pendrive en su monitor. Se acercó, entrecerrando los ojos ante la imagen granulada. En el momento en que el inspector mencionó al director Haro, la expresión de Miguel se endureció. Vaya. Vaya. El hombre en persona. Sabes elegir enemigos. ¿Lo conoces? Miguel asintió despacio. Sí. Haro era ayudante del tesorero municipal antes de que lo ascendieran a urbanismo. Es listo. No firma nada él mismo. Pero su nombre aparece en cada transferencia de adquisición de los últimos 5 años. Naves. Molinos. Incluso una iglesia vieja. Cada vez hay una pérdida de expedientes justo antes. Pérdida de expedientes. Repetí. Como incendio. Como desaparición conveniente. Dijo. No eres el primero, Javier. Pero quizás seas el primero con prueba digital de antes de la purga. Dio golpecitos al pendrive. Si lo que tienes aquí es legítimo, podemos enterrarlos. Me recosté, sintiendo la primera grieta de esperanza desde que apareció aquel cartel rojo. ¿Cuál es el plan? Miguel se sirvió café rancio. Luego me miró con una sonrisa torcida. No gritamos. Construimos en silencio. Cortes de papel 1 a 1. Primero presentamos aviso de titularidad retenida. Les hacemos congelar el título hasta verificación. Luego citamos al ayuntamiento para que entregue los expedientes perdidos del incendio. Si se retrasan, filtramos tu grabación. Nada de gritos hasta que se cuelguen con su propio papeleo. Asentí despacio. Suena a algo que le habría gustado a papá. Tu viejo era más listo que la mayoría, dijo Miguel, recostándose. Sabía que el sistema solo funciona para quien guarda los recibos. Tienes su sangre, Javier. Y su cabezonería. Solo no te confíes. Abrió un cajón. Sacó un bloc de notas legal. Necesitaré todos los documentos que tengas. Originales. Escaneos. Todo. Guardaré copias en mi caja fuerte ignífuga. Extendí todo sobre la mesa. La carpeta de Marta. Los recibos de Libby. Incluso la nota que papá había dejado. Miguel los revisó con cuidado de relojero, entrecerrando los ojos cada vez que veía un sello oficial. ¿Estos? Dijo señalando los PDF de 2001. Son oro. La marca de agua prueba que se emitieron antes del supuesto incendio. Eso es prueba prima facie de manipulación de registros. Significa que si la oficina de Haro firmó algo diciendo que tu escritura había desaparecido, eso es fraude. Nivel estatal. Me miró. Voz más baja ahora. ¿Estás preparado para esto, Javier? No será rápido. Escarbarán en tus finanzas. Tus impuestos. Quizá incluso tu pasado. Te pintarán como el tipo que frena el progreso. Me da igual cómo me llamen. Dije. Solo quiero recuperar la tierra de mi padre. Miguel sonrió. No sonrisa de abogado, sino algo más viejo. Desgastado por años de ver a tipos como Haro ganar demasiado a menudo.
Entonces hagamos que duela cuando pierdan. Se levantó. Cogió su chaqueta. Presentaremos todo el lunes a primera hora. Mantén el móvil en silencio. Aléjate de las redes. Y sobre todo, no abras esa valla otra vez sin que yo esté allí. Asentí. Entendido. Antes de irme, me giré en la puerta. Miguel. ¿Por qué me ayudas? Sacudió la ceniza en el cenicero y sonrió. Porque hace 20 años tu padre me arregló el SEAT gratis después de que me despidieran de la fábrica. Dijo que algún día le pagaría. Parece que hoy es el día. Aquella noche. En casa. Guardé los 2 pendrives en una caja fuerte bajo el suelo. La vieja calefacción traqueteaba mientras yo estaba despierto mirando el techo. En algún sitio en la oscuridad. Un camión pasó. Faros barriendo mi pared. Por primera vez no tenía miedo. Solo foco. Mañana la pelea empezaría a plena luz. El pleno del ayuntamiento se reunía el segundo jueves de cada mes en el ayuntamiento. Un edificio de ladrillo rojo que olía a moqueta vieja y ambición. El cartel fuera decía, audiencia pública. Centro logístico. Fase 1. 12 de abril. La misma fecha del folleto que se había pegado a mi bota. Dentro. La sala ya estaba llena. Promotores con trajes a medida hombro con vecinos agarrando carpetas. Periodistas del diario de Sagunto sentados al fondo. Sus cámaras zumbando bajito. Las luces fluorescentes zumbaban como moscas sobre un cadáver. Miguel Castro estaba sentado a mi lado en la última fila. Tranquilo como un hombre esperando su café. Tenía un bloc en el regazo. Pero no tomaba notas. Observaba caras. Al frente. El director Enrique Haro se ajustó la corbata. Lanzó una sonrisa de político y dio golpecitos al micrófono. Señoras y señores. Empezó. Este proyecto representa un nuevo capítulo para nuestra comunidad. Empleos. Infraestructuras. Revitalización. Dijo, revitalización, como si fuera una oración y media sala asintió. Cuando terminó, la presidenta leyó los nombres para comentarios públicos. Señor Javier Morales. Me empujó Miguel. Te toca ganarte el sueldo. Me levanté. Todas las cabezas se giraron mientras caminaba al frente. Mis botas resonaron en el azulejo. El micrófono crepitó cuando me incliné. Me llamo Javier Morales. Dije. Mi familia ha sido dueña de la nave 11 durante 47 años hasta hace 2 meses. Aparentemente. Unos cuantos rieron bajito. La mandíbula de Haro se tensó. Estoy aquí porque un día me desperté y encontré un cartel en mi valla diciendo que el ayuntamiento se había quedado con mi propiedad para este proyecto. Levanté una foto impresa del cartel rojo. Plastificada y fechada. Nadie llamó. Nadie me avisó. Luego supe que la escritura supuestamente se destruyó en un incendio de 2003. Hice una pausa. Lo gracioso de los incendios es que queman papel. No archivos digitales. Miguel se levantó y entregó una carpeta a la secretaria. Dentro estaban las escrituras escaneadas. Los recibos del IBI y las impresiones del pendrive del archivo de papá. Estos documentos, continué, demuestran titularidad continua. Impuestos pagados y un certificado de conformidad emitido por el ayuntamiento firmado por el propio señor Haro. 2 años después del supuesto incendio. Un murmullo recorrió la sala. La presidenta frunció el ceño y susurró a Haro. Este carraspeó. Sonrisa fija. Señor Morales. Entiendo su preocupación. Dijo con suavidad.
Pero nuestros registros no muestran titularidad activa a su nombre. Si cree que ha habido un error, es libre de solicitar aclaración civil. Aclaración. Dije. Han construido una carretera sobre la tierra de mi padre sin permiso. Enviaron inspectores falsos con placas falsas para cerrarme. Lo llamaron inspección medioambiental. Yo lo llamo robo. La sala se agitó. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Aro levantó una mano. Mantengamos la civilidad. La civilidad es para los hombres que dicen la verdad. Corte. Mi padre siempre decía, cuando un hombre esconde el papel, es porque le da miedo lo que hay escrito. Miguel puso una mano firme en mi hombro. Justo lo suficiente para decir, ya has hecho bastante. Se giró hacia la mesa. Presentaremos esto como prueba en una medida cautelar hasta que se verifique la titularidad. Cualquier obra o demolición en la nave 11 violará la ley de propiedad estatal. La presidenta parecía nerviosa. Lo tomaremos en consideración. Por favor. Dijo Miguel con ligereza. Y recuerden. Las solicitudes de acceso a información pública son públicas. Al girarnos para salir, un joven periodista gritó, «Señor Morales. ¿Podemos tener una declaración?» Me paré en la puerta. Sí. Díganles que no se puede construir el futuro quemando el pasado. La sala estalló en flashes. ¿Fuera? El aire de primavera olía a lluvia. Miguel encendió un cigarrillo y sonrió. Enhorabuena. Acabas de meter una llave inglesa en su cadena de montaje. No pretendía montar un espectáculo. Dije. No lo hiciste. ¿Hiciste pruebas? Exhaló humo. Y le diste a los periódicos un titular. Caminamos hasta su coche en silencio. Al otro lado de la calle. Un sedán negro estaba en marcha junto al bordillo. No el SUV esta vez. Pero del mismo gris institucional. El conductor llevaba gafas de sol aunque el cielo estaba nublado. Ahora vendrán más fuerte. Dijo Miguel. No pueden arriesgarse a que se descubra. Que vengan. Murmuré. Tengo las pruebas. Asintió. Pero su voz era más baja. Las pruebas no siempre te mantienen a salvo. Javier. Tipos como Aro han construido carreras enteras haciendo que la verdad parezca inconveniente. Aquella noche. La web del diario de Sagunto sacó el titular, «Vecino de Sagunto cuestiona expropiación municipal». Afirma pruebas de manipulación de expedientes. Debajo había una foto mía en el micrófono. El cartel rojo proyectado detrás en la pantalla de la audiencia. Los comentarios estaban divididos. La mitad me llamaban héroe. La otra mitad loco. Pero en medio del ruido. Alguien escribió, «Si miente». ¿Por qué el ayuntamiento está tan nervioso? Imprimí esa y la clavé en la pared. A papá le habría gustado esa frase. El lunes por la mañana ya no era solo el diario. Alguien. Probablemente uno de los periodistas de la audiencia. Había subido la grabación de la inspección a YouTube. El título decía, «Agentes medioambientales del ayuntamiento pillados en vídeo». Sin orden. Sin placas. El clip se extendió más rápido que un chisme en un taller. Al mediodía. 3 cadenas locales me llamaban para entrevistas. No contesté. Miguel dijo que me mantuviera callado y dejara que la tormenta creciera. Pero las tormentas no esperan permiso. Por la noche. Canal 9 emitió la noticia. La voz de la presentadora era suave y cautelosa. Un mecánico local de Sagunto, Javier Morales, afirma que su propiedad fue expropiada sin el debido proceso.
Funcionarios del ayuntamiento se han negado a comentar. Luego vino la grabación. Mi nave. Los inspectores falsos. El nombre de Aro en el formulario. El vídeo cortó a una declaración de la oficina de prensa del ayuntamiento. Un portavoz adjunto con pelo cuidado diciendo, estamos investigando posibles fallos de comunicación entre departamentos. Fallos de comunicación. Esa era su palabra para robo. Miguel llamó justo después de la emisión. Enhorabuena. Dijo. Ya estás en Prime Time. ¿Qué pasa ahora? Cerrarán filas. Dijo. Modo crisis de imagen. Pero eso es bueno. El pánico hace que la gente cometa errores. Miré por la ventana de la cocina. Al otro lado de la calle. El mismo SUV negro estaba bajo la farola. Motor en marcha. Están vigilando otra vez. Dije. Que vigilen. Contestó Miguel. Ahora medio Sagunto los vigila a ellos. Al día siguiente llegué temprano a la nave. Alguien había pintado con spray, progreso o muerte, en la valla en rojo. Dentro. El candado estaba cortado. Los papeles estaban tirados. Cajones arrancados. La mesa de dibujo de papá estaba volcada. Las patas astilladas como huesos. El disco duro del viejo del había desaparecido. Me quedé allí en la media luz. Puños cerrados. Sintiendo la misma furia impotente que antes sacaba a papá al muelle de carga a fumar. Entonces noté algo pequeño en el suelo. Un trozo de papel de impresora medio arrugado con una línea escrita a máquina, deberías haber vendido cuando pudiste. Sin firma. Solo esas palabras. Saqué una foto. Luego llamé a Miguel. Contestó al segundo tono. No toques nada. Dijo. Mandaré a alguien a documentar los daños. Presentaremos denuncia policial y civil. ¿Policía? Reí secamente. La mitad reportan al ayuntamiento. Da igual. Dijo. La presentas de todos modos. El rastro de papel corta en las dos direcciones. Cuando llegó el agente, el SUV ya no estaba. El policía. Un chaval que parecía apenas lo bastante mayor para afeitarse. Sacó unas fotos. Escribió unas líneas en un bloc y me dejó una copia del número de incidente. No parecía que quisiera estar allí. Cuando se fue, me senté en la silla del despacho de la nave. La que papá usaba para echar la siesta después de comer. Y miré el hueco vacío donde había estado el ordenador. Luego metí la mano en la chaqueta y toqué el pendrive. Todavía a salvo en mi bolsillo. No se lo habían llevado todo. Aquella noche, Canal 9 hizo un seguimiento. Esta vez habían conseguido acorralar a Aro fuera de una sesión cerrada del Pleno. La luz de la cámara le dio de lleno en la cara. Parpadeó. Sonrió demasiado tarde y dijo, estas son acusaciones infundadas de un ciudadano descontento. Todas nuestras acciones están dentro de la ley. Entonces el periodista preguntó, ¿de qué ley? Señor. No contestó. Solo se giró. Mandíbula tensa. Miguel llamó otra vez. Riendo. Mira. Ya está cometiendo errores. ¿Crees que contraatacará? ¿O? ¿Lo hará? Dijo Miguel. Los tipos como él siempre lo hacen. Pero ahora mismo está sangrando credibilidad. Cronometraremos el siguiente movimiento. Solicitaremos sus registros de comunicaciones bajo la ley de transparencia. No los enterrará. Lo intentará. Por eso ya presentamos la solicitud públicamente. Con fecha y testigos. La voz de Miguel se suavizó.
Javier. Lo que hiciste hoy cambió la conversación. Metiste luz en una habitación oscura. Pero la luz es sucia. Ciega antes de limpiar. Aquella noche no pude dormir. Cada crujido de la casa sonaba más fuerte. Cada coche que pasaba parecía que aminoraba para mirar. Sobre las 12. Salí al porche con una taza de café frío. La luna colgaba baja. Pálida como aluminio. Al otro lado de la calle. La farola parpadeó. Durante medio segundo creí ver movimiento. Una silueta junto a la valla. Luego desapareció. Me quedé allí un rato. Respirando despacio. Cuando por fin entré. Metí los 2 pendrives en una cajita metálica y la escondí detrás del calentador de agua. No era perfecto. Pero más seguro que tenerlos junto a mi cama. Antes de acostarme. Revisé el correo una última vez. Había un mensaje nuevo sin asunto. Remitente desconocido @itosagunto.es. El cuerpo decía, no eres el único que guardó copias. MG. Me quedé helado. MG. Tardé un momento en darme cuenta, Marta García. No dormí aquella noche. El correo me ardía en la cabeza. No eres el único que guardó copias. MG. Al amanecer ya estaba en el coche. Termo en mano. Camino otra vez del barrio del puerto. La niebla era espesa. Rodando desde el agua como aliento de algo dormido. La casa de Marta García apareció entre ella. Las persianas verdes apenas visibles. La luz del porche estaba encendida. Eso era extraño. Marta siempre la apagaba al amanecer para ahorrar luz. Llamé una vez. Luego 2. Pasa. Javier. Llamó su voz débilmente. Entré. Estaba en la mesa de la cocina. Papeles extendidos como un mosaico. Libros mayores de impuestos. Copias al carbón. Sobres amarillentos. Incluso disquetes de los 90. El café está hecho. Dijo sin levantar la vista. Supuse que vendrías. Me serví una taza y me senté. Tú mandaste el correo. Asintió. No quería arriesgar una llamada. Alguien ha estado preguntando por mí. ¿Quién? Metió la mano en una caja de archivos y deslizó una foto sobre la mesa. Un hombre con traje gris hablando con un agente uniformado fuera de su verja. Ese es uno de los chicos de Aro. Dije. Vinieron la semana pasada. Susurró Marta. Dijeron que verificaban viejos expedientes de una auditoría. Sabía que mentían. Así que les di copias. Pero no las reales. El pulso se me aceleró. ¿Todavía tienes los originales? Mejor. Dijo y sonrió débilmente. Tengo duplicados que él no sabe que existen. Señaló un archivador etiquetado, Auditoría 2003 Recuperación. Después de aquel incendio. Dijo. El ayuntamiento me pidió ayudar a reconstruir lo que se perdió. Hice escaneos de seguridad para mi propia protección. Nunca confié en ese aro. Abrí el archivador con cuidado. Dentro había escaneos de alta calidad con sellos de tesorería. Fechas y números de serie secuenciales. Un juego coincidía con la propiedad de papá. Pero había más. Documentos de otros 7 solares. Todos marcados como transferidos a titularidad municipal por falta administrativa. Cada uno tenía el mismo bloque de firma aprobado por el director adjunto E. ¿Are? ¿Marta? Dije despacio. Esto es prueba de un patrón. No solo se quedó con nuestra nave. Lleva años haciéndolo.
Asintió. Está todo aquí. Molinos. Fundiciones. Patios de máquinas. Todos reclamados como abandonados después del incendio. Me recosté, sintiendo una extraña mezcla de rabia y admiración. ¿Por qué no lo enseñaste a nadie antes? Su voz se suavizó. ¿Quién habría escuchado? Por aquí la gente piensa que la corrupción es como el tiempo. Pero tú les hiciste mirar. Pasamos las 2 horas siguientes ordenando y etiquetando. Usé el móvil para fotografiar cada página. Luego Marta insistió en imprimir copias físicas en su vieja impresora de matriz de puntos. La que sonaba como una sierra mordiendo metal. No confío en las nubes, murmuró. El papel dura más que las promesas. ¿Cuándo terminamos? Me dio un sobre marrón. Llévalo a tu abogado. Dile que testificaré si hace falta. Dudé. ¿Estás segura? Aro ya anda olfateando. Me miró por encima de las gafas. Javier. Tengo 82 años. ¿Qué va a hacer? ¿Embargarme los recuerdos? No pude evitar sonreír. Suenas como mi padre. Se rió bajito. Entonces debía tener razón en más cosas de las que pensaba. Al salir, la niebla se había levantado. El puerto brillaba bajo un sol pálido. A mitad de camino del coche, noté un coche aparcado 2 casas más abajo. Sedán oscuro. Cristales tintados. Motor en marcha. Durante un segundo, la ventanilla del conductor bajó. Un objetivo de cámara brilló. Luego el cristal volvió a subir. No me detuve. Solo abrí la puerta. Puse el sobre en el asiento del copiloto y arranqué despacio, asegurándome de que vieran mi matrícula. Si querían seguirme. ¿Bien? Ya no tenía nada que esconder. De vuelta en el despacho de Miguel. Dejé el sobre su mesa. Lo hojeó, los ojos abriéndose más con cada página. Joder. Esto no es solo robo de propiedad. Javier. Esto es fraude nivel rico. Múltiples víctimas. Falsificación de expedientes. Uso de cargo público para enriquecimiento. ¿Podemos probarlo? Miguel me miró. Sonrisa afilada como un diente de engranaje. Ya lo hicimos. Estos documentos son el eslabón que faltaba. Con Marta dispuesta a testificar. Tenemos cronología. Móvil y rastro de papel. Cerró la carpeta con suavidad. Contactaremos con la Fiscalía General del Estado hoy mismo. Aro no solo va a perder el puesto. Va a necesitar abogado propio. Exhalé por lo que parecía la primera vez en toda la semana. ¿Y Marta? Está en su radar. Miguel asintió. Llamaré a un favor. La pondré bajo protección temporal de testigos hasta la vista. Pero es una mujer valiente. Me recuerda a tu padre. Odiaría oír eso. Dije. Sonrió. ¿Bien? Significa que es verdad. Aquella noche me senté otra vez a la mesa de la cocina, mirando las fotos impresas del archivo de Marta. Los documentos no eran solo papel. Eran prueba de que hombres como mi padre, los que construían cosas, todavía importaban. ¿Fuera? El trueno rodó sobre Sagunto. En algún sitio de esa tormenta. Imaginé a Aro paseando por su despacho, dándose cuenta de que el pasado que había intentado quemar acababa de volver arrastrándose entre el humo. 2 días después de que Marta me diera el archivador, Miguel llamó al amanecer. Su voz tenía ese filo tenso que solo tenía cuando algo grande estaba a punto de pasar.
Javier. Dijo. Aro ha contactado. Me incorporé en la cama. ¿Cómo? A través de un intermediario. Un consultor llamado Keller que dice trabajar para el equipo de desarrollo del ayuntamiento. Pide una reunión. Dice que tiene una oferta para que todo desaparezca en silencio. Me froté los ojos. Un soborno. Miguel exhaló. Esa es mi lectura. Están tanteando si venderás. Aceptamos la reunión. Oh. La aceptamos. Dijo. Pero a mi manera. Aquella tarde nos reunimos con Keller en el Hierro Viejo. Un bar medio vacío junto a la carretera de Sagunto que aún tenía quemaduras de cigarrillo en las mesas. El sitio olía a grasa de bacon y café frío. Un buen sitio para hombres que querían hablar fuera de registro. Keller llegó con una chaqueta deportiva cara y la clase de sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Miró alrededor. Nos vio a Miguel y a mí en el reservado y se acercó con confianza practicada. Señor Morales. Dijo. Estrechándome la mano. Gracias por venir. El director Aro le manda saludos. ¿Así? Dije secamente. Se deslizó en el reservado. Pidió un café a la camarera. Luego se inclinó. Iré al grano. El ayuntamiento reconoce que ha habido confusión respecto a su propiedad. El director lamenta que el proceso haya creado molestias innecesarias. Molestias. Murmuró Miguel. Una forma de describir incendio por papeleo. Keller lo ignoró. Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo. 250.000 euros. Usted firma una renuncia rápida. Retira la medida cautelar y el ayuntamiento le borra las deudas de IBI retroactivamente. Todos salimos limpios. Lo miré fijamente. ¿Limpios? Repetí. Como el incendio de 2003. Como las escrituras desaparecidas. Su sonrisa no se movió. Ha dejado clara su postura públicamente. Señor Morales. Esta es una forma de terminar con dignidad. La pluma de Miguel arañó su blog. Este acuerdo estaría condicionado a cláusula de confidencialidad. Keller dudó. Cláusula estándar de confidencialidad. Sí. También requeriríamos la devolución de cualquier registro electrónico. ¿Para ahí? Dijo Miguel. Voz baja pero afilada. Esta conversación se está grabando según la ley de consentimiento unilateral de la Comunidad Valenciana. Acaba de intentar negociar la destrucción de pruebas en un caso activo de fraude. Keller se quedó helado. Sus ojos saltaron a mí. Luego al bolsillo de la camisa de Miguel donde parpadeaba la luz roja del micrófono pequeño. ¿Ahora? Continuó Miguel. ¿Por qué no le dice al director Aro que la próxima vez que quiera sobornar a un testigo elija un bar más discreto? Keller tragó saliva. Luego forzó una sonrisa tensa. Está cometiendo un error. No. Dije levantándome. Estamos corrigiendo uno. No nos siguió fuera. Ni siquiera terminó su café. ¿Fuera? Miguel exhaló un largo aliento que parecía mitad alivio. Mitad adrenalina. ¿Crees que informará? Oh. Absolutamente. Dijo. Y en el momento en que lo haga. Esa grabación se convierte en palanca. Se la entregamos a la fiscalía junto con los documentos de Marta. No importará si huye. La cinta da intención. Miré atrás a través de la ventana del bar. Keller seguía sentado. Teléfono pegado a la oreja. Cara pálida. Miguel sonrió. Míralo. Ese es el sonido de un hombre que se da cuenta de que el sistema que usaba acaba de presentar una acusación contra él.
Aquella noche nos reunimos con Patricia Herrera, periodista investigadora de Canal 9. La misma que había destapado el caso Rieline un año antes. Había visto la filtración online y contactó con Miguel para verificar. Patricia tenía 40 y tantos. Afilada y directa. La clase de periodista que llevaba un grabador digital como si fuera una placa. Nos reunimos en el despacho de Miguel bajo el zumbido de su lámpara de mesa. He revisado la grabación y el archivador de auditoría, dijo. Si podemos corroborar las firmas con los registros estatales. Esto no es solo un escándalo municipal. Esto es territorio de fraude federal. Miguel le entregó una copia de la grabación del bar. Tenemos intento de soborno en cinta. Voz de Keller. Fecha y hora. Ubicación verificada. Siaro está detrás. Es conspiración. Patricia sonrió ligeramente. Necesitaré consentimiento en registro para usar cualquier cosa. Asentí. Lo tienes. Cada palabra. Apagó el grabador. Bien. Entonces abróchense los cinturones. Cuando esto salga, el ayuntamiento va a quemar excusas más rápido que queroseno. A la mañana siguiente la noticia saltó online. Director municipal vinculado a expropiaciones ilegales de terrenos. Pruebas de audio sugieren intento de soborno para ocultar transferencias fraudulentas. La emisión reprodujo la grabación del bar. La voz de Keller era inconfundible. Calmada. Medida. Condenatoria. La oficina de Aro sacó un comunicado en horas, llamándolo acto de entrampamiento malicioso. Pero ya era tarde. La Fiscalía del Estado anunció una investigación formal por la tarde. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional solicitó todos los registros de propiedad desde 1999. Miguel llamó aquella noche. Tono mezcla de incredulidad y triunfo. Javier. Está pasando. Han congelado el proyecto. Aro está en licencia administrativa. Me quedé en la cocina. Mano apretando el teléfono. Entonces se acabó. Hizo una pausa. No. Solo empieza. Pero por primera vez. Los que tienen que estar asustados lo están. Aquella noche conduje hasta la nave 11. El cartel rojo del centro logístico seguía allí. Pero alguien había pintado con spray una sola palabra en negro: devuélvanlo. Por primera vez en meses. Me reí. Una risa corta y rota que sonaba como acero rompiendo óxido. El viento la llevó calle abajo sobre las ventanas oscuras del taller que se negaba a morir. La mañana después de la emisión me desperté con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes. Llamadas. Notificaciones. Por un segundo pensé que eran más periodistas hasta que abrí uno de los enlaces. Rompe, mecánico local bajo investigación federal. Fuentes afirman falsificación y evasión de impuestos. El estómago me dio un vuelco. El artículo usaba mi foto. La misma de la audiencia. Pero la historia lo retorcía todo. Según fuentes internas anónimas, yo había fabricado documentos para chantajear a funcionarios municipales. La pieza mencionaba historial de multas impagadas y posibles declaraciones falsas. Cada cita goteaba veneno. Miguel llamó 10 minutos después. Su voz era firme. Pero oí el filo debajo. Contraatacaron rápido. ¿Pueden hacer eso? Inventárselo sin más. No se lo inventaron. Dijo sombríamente. Lo filtraron. Alguien dentro del ayuntamiento dio a la prensa registros parciales. Sacados de contexto. Es para enturbiar las aguas. Me froté las sienes. Y la gente lo creerá.
Algunos sí, dijo Miguel. Pero recuerda, esto no va de verdad. Va de narrativa. Aro intenta dar la vuelta al guión antes de que los investigadores profundicen. Miré por la ventana. Una furgoneta de noticias estaba parada en la esquina. 2 hombres montaban un trípode de cámara. Miguel. Están fuera de mi casa. Entonces no hables con ellos. Dijo. Nos mantenemos callados. La fiscalía ya confirmó que tiene el archivador completo y la grabación. Deja que Aro grite. Le hace parecer desesperado. Al mediodía las redes ardían. Fraude Molina, era tendencia local. Alguien desenterró una multa de aparcamiento de 20 años que había olvidado pagar. Un blog llamado Vigilancia Propiedad Valencia publicó un artículo llamándome reliquia amargada aferrada a industria en decadencia. No debería haber importado. Pero importó. Extraños me llamaban mentiroso. Antiguos compañeros me escribían preguntando si era verdad. Hasta mi hijo, que trabajaba en Barcelona, dejó un mensaje de voz: papá. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No contesté a ninguno. Aquella tarde fui a la nave. El único sitio que aún sentía mío. El cartel del centro logístico había sido arrancado. La valla estaba doblada hacia adentro como si algo pesado hubiera chocado. Dentro. Las luces estaban apagadas. Pero el olor a gasolina flotaba en el aire. Me quedé helado. En medio del suelo. Alguien había tirado un cubo de trapos aceitosos. Un solo fósforo podría haber quemado todo el edificio. Pero quien fuera no lo había encendido. Todavía no. Quizá querían que lo encontrara. Llamé a Miguel otra vez. ¿Estuvieron aquí? ¿Se llevaron algo? No. Solo dejaron un mensaje. Maldijo por lo bajo. Mandaré un coche patrulla esta noche. Pero necesitas quedarte en otro sitio un tiempo. Quizá en casa de Marta. Está bajo protección. ¿Recuerdas? ¿Cierto? Entonces un motel. Mantén la cabeza baja. No me voy. Dije en voz baja. Si me quieren fuera. Tendrán que mirarme a los ojos. Suspiró. Suenas como tu padre. Esa es la idea. Al día siguiente. Canal 9 emitió el seguimiento de Patricia. Esta vez contraatacó. Un segmento titulado El expediente real, dentro de los archivos perdidos de Sagunto. Expuso la cronología. El incendio de 2003. La inspección falsa. La grabación del soborno. Hasta entrevistó a Marta por remoto. Su voz calmada pero cortante. Al final. Patricia lo dijo claro: si Javier Morales falsificó estos documentos, de alguna manera predijo el futuro hace 20 años. Hasta las firmas oficiales de gente que aún no había sido contratada. Esa frase golpeó como un martillo. En horas. La campaña de desprestigio del ayuntamiento empezó a desmoronarse. Los periodistas empezaron a pedir comentarios a la oficina de Aro. No sobre mí, sino sobre él. El jueves. Aro cometió su primer error real. Convocó una rueda de prensa para aclarar desinformación. Las imágenes lo mostraban sudando bajo los focos. Mandíbula tensa. Ojos saltando. Cuando un periodista preguntó si él había firmado personalmente los expedientes de auditoría, estalló: esas firmas fueron añadidas después por personal administrativo. Yo no tuve implicación directa. Eso fue todo. Acababa de admitir en directo que los documentos habían sido alterados. Miguel llamó en minutos. Voz prácticamente vibrando.
Se ha colgado solo. La fiscalía acaba de autorizar un registro en su despacho. No celebré. Solo me quedé sentado en el silencio de la nave, viendo el polvo flotar en la luz del sol a través del cristal roto. A veces la victoria no suena a aplausos. Suena a aire que por fin sale de una válvula de presión. Aquella noche, las furgonetas de noticias se fueron de mi calle. Los comentarios se callaron. El SUV al otro lado de la carretera desapareció. Pero no podía quitarme la sensación de que no había terminado. Tipos como Aro no se derrumban sin más. Caen a cámara lenta, arrastrando todo lo que pueden agarrar en la caída. Caminé por la nave una última vez antes de cerrar. El polvo rojo. Las herramientas. Las máquinas. Todo se sentía más pesado ahora. Como si el edificio mismo entendiera la pelea que había sobrevivido. Pasé la mano por el viejo torno, susurrando a nadie, ya casi estamos. Papá. En casa. Revisé el correo. Había un solo mensaje nuevo de desconocido@itosagunto.es. Asunto, se está escapando. El cuerpo solo tenía una línea, mañana. 10. Almacén de Aro. Polígono industrial de Sagunto. Y debajo. Un nombre, MG. A la mañana siguiente era gris y sin viento. La clase de mañana que parece contener la respiración. Miguel me recogió en su viejo Ford Mondeo. Una reliquia de sus días de abogado de oficio. Patricia Herrera le seguía en un Subaru gris con el logo de Canal 9 tapado con papel marrón. No hablamos mucho en el camino. Solo el zumbido de los neumáticos y el tic-tac del reloj del salpicadero. Cuando salimos de la autovía hacia el polígono industrial de Sagunto, el cielo parecía acero cepillado. La mayoría de los viejos almacenes estaban abandonados. Ventanas tapiadas. Tejados hundidos por el óxido. Al fondo había una fila de trasteros. Valla metálica medio caída. Candados brillantes y nuevos. El número 47 era el del correo. Patricia aparcó 100 metros atrás y montó una cámara de hombro pequeña. Miguel me miró por encima del techo del coche. ¿Seguro que quieres entrar primero? Es la pelea de mi padre. Dije en voz baja. Yo la terminaré. Asintió una vez. Metió un pequeño grabador en el bolsillo de la chaqueta. Caminamos por el camino de grava. El crujido de las botas fuerte en el solar vacío. El candado ya estaba abierto. Eso nos paró en seco. Miguel susurró, alguien ha estado aquí. Empujé la puerta despacio. El metal subió con un gemido bajo. Dentro. El polvo colgaba espeso en la luz. Cajas apiladas hasta la cintura. Cajas de banquero etiquetadas pulcramente con sellos municipales. Archivos fiscales 2001. Registros de permisos. Escaneos de transferencias de terrenos. Y en medio del suelo de hormigón. Una mesa plegable. Portátil abierto. Pantalla aún encendida. Aro estaba allí. Estaba de pie detrás de la mesa. Corbata floja. Cara pálida. Una pistola estaba junto al ordenador. Medio escondida por una carpeta. Cuando levantó la vista, no pareció sorprendido de verme. Solo cansado. Morales. Dijo. Supuse que vendrías. La voz de Miguel era firme. Suelta el arma. Enrique. Miró la pistola. Luego a nosotros. No me halagues. No soy tan estúpido. Patricia entró en escena. Cámara levantada. Director Aro. Patricia Herrera. Canal 9.
Está siendo grabado. ¿Quiere hacer una declaración? Se rió. Un sonido pequeño y amargo. ¿Una declaración? ¿Quieres una cita para tu pequeño reportaje? Solo la verdad. Dijo ella con calma. ¿La verdad? Murmuró, pasándose la mano por el pelo. ¿Crees que algo de esto importa? ¿Crees que este ayuntamiento funciona con verdad? Funciona con tratos. Siempre ha sido así. Tu padre hizo los suyos. Morales. Todo el mundo los hace. Di un paso adelante. Mi padre construía cosas. No las robaba. Señaló las cajas. ¿Y qué crees que son estas? Papeles. Firmas. Tint. Todo es robo con mejor gramática. Miguel dio un paso cauteloso más cerca. Enrique. La fiscalía ya ha presentado cargos. ¿Saben lo de las transferencias falsas? El soborno. Los archivos desaparecidos. No lo empeores. Aro sonrió finamente. ¿Empeorar? Ya está terminado. ¿Crees que se pararán en mí? Enterrarán todo el caso antes de que llegue a juicio. Hizo un gesto hacia las cajas. La mitad de los nombres del pleno están ahí. Concejales. Contratistas. Hasta el secretario autonómico que firmó tus certificados de auditoría. ¿Crees que la policía quiere esa clase de limpieza? La luz de la cámara de Patricia parpadeó en rojo. Entonces cuéntenos en registro. La miró. Luego a mí. ¿De verdad crees que alguien lo emitirá? Pruébame. Dijo ella. Durante un largo momento. Nadie se movió. El viento fuera sacudía la valla metálica. Un cuervo se posó en un cable de alta tensión y graznó una vez. Áspero y solitario. Entonces. Despacio. Aro cogió una de las cajas. La abrió y sacó un expediente. Lo lanzó sobre la mesa. Aquí. Expropiaciones de 2001 a 2008. No solo la tuya. Morales. 57 en total. Todas marcadas como perdidas en incendio. Todas reasignadas a Fundaciones Pantalla. Cogí la carpeta. Dentro había escrituras. Docenas de ellas selladas. Rubricadas. Transferidas. Algunas incluso notariadas póstumamente. La garganta se me secó. ¿Estás admitiendo? Estoy diciendo que era parte de una máquina. Dijo en voz baja. Y la máquina no se para cuando se rompe un engranaje. Patricia se acercó más. Todavía puede arreglar esto. Director. Entregue todo. Testifique. La miró. Luego a mí. ¿Crees que me dejarían vivir para testificar? Entonces. Casi con suavidad. Empujó el portátil hacia mí. Todo está en ese disco. Cada transacción. Cada correo. Copias de las auditorías falsas. Si tienes suerte. Llegará a la luz antes de que lo entierren otra vez. ¿Por qué me das esto? Pregunté. Sonrió débilmente. Porque me recuerdas a quien yo era antes de aprender lo fácil que es borrar un nombre. Miguel cogió el portátil con cuidado. Desenchufó el cable de alimentación y lo metió en su maletín. Enrique. Dijo. Vienes con nosotros. Puedes entregarte. Pero Aro ya estaba negando con la cabeza. No lo entiendes. Castro. Nunca dejarán que esto llegue a un juzgado. Antes de que nadie pudiera moverse. Cogió la pistola. No hacia nosotros.
hacia sí mismo. Jesús. Enrique. Miguel empezó a avanzar. Un solo disparo resonó en el almacén. Rebotó en las paredes de acero. Largo y hueco. Como un martillo cayendo en un yunque vacío. Patricia dejó caer la cámara. La cogí antes de que tocara el suelo. 10 minutos después. Las sirenas aullaban a lo lejos. Estábamos fuera bajo el cielo sin color mientras los coches patrulla llegaban. Luces rojas y azules contra las paredes onduladas. Un agente se acercó. Cara sombría. Ustedes llamaron. Miguel asintió. Dejó pruebas. ¿Muchas? El portátil está seguro. El policía cogió el maletín. Lo selló en una bolsa de pruebas. Lo trasladaremos a la Policía Nacional. Ustedes deberían preparar sus declaraciones. Las manos de Patricia aún temblaban. Acabamos de ver confesar a un hombre. Miguel encendió un cigarrillo. Ojos en el horizonte. Sí. Dijo en voz baja. Pero no era confesión lo que quería. Era una advertencia. Aquella noche conduje de vuelta a la nave solo. El aire olía a lluvia y cordita. Me senté en la caja del pick-up. Mirando la carretera vacía donde había estado el cartel rojo. Por primera vez no sentía rabia. Solo un dolor profundo y sordo. Como el silencio después de que una máquina se apaga para siempre. La pelea no había terminado. Pero el hombre que la empezó ya no estaba. Susurré a la noche, está hecho. Papá. Casi. Y por un momento. En el aire quieto. Juré que oí el leve zumbido de la vieja lámpara de tungsteno. Ese resplandor que nunca se apagó del todo. 3 meses después. El juzgado de Sagunto olía a desinfectante y polvo de papel. El caso se llamaba Comunidad Valenciana contra Enrique Haro y otros. Hacía mucho trabajo pesado. La mitad de los nombres en el sumario eran de los que había oído toda mi vida, concejales. Promotores. 2 directivos de banco. Incluso un exalcalde. La máquina de la que habló resultó ser real y enorme. La muerte de Haro la había detonado como una carga enterrada. Marta testificó primero. Su voz fina pero firme sobre el micrófono del juzgado. Expuso la cadena de documentos. Los incendios falsos. Las auditorías manipuladas. El vídeo de Patricia se reprodujo después. El soborno de Keller. La confesión de Haro en el trastero. Cada prueba caía en su sitio como acero soldado a un chasis. Cuando me llamaron al estrado. La sala se quedó en silencio. Conté la historia desde el principio. La escritura de mi padre. La expropiación repentina. Las inspecciones fantasma. No intenté sonar como un héroe. Solo lo conté como pasó. Un hombre intentando aferrarse a lo que ya era suyo. Cuando el fiscal preguntó qué quería del tribunal. Dije, solo recuperar mi tierra y quizá un poco de honestidad en los libros de registro. Unos cuantos en la galería aplaudieron antes de que el juez golpeara el mazo. Hasta él sonrió un poco. El veredicto llegó 2 semanas después. Todas las transferencias posteriores a 2003 fueron declaradas nulas. Todas las propiedades expropiadas fueron ordenadas devueltas a sus titulares legítimos o herederos. El tribunal aprobó un acuerdo de 3,6 millones de euros por daños y costas. Sin contar la restitución de las fundaciones pantalla. Cuando terminó, Miguel me encontró fuera en las escaleras del juzgado. Manos en los bolsillos. Entrecerrando los ojos al sol. Bueno. Dijo. ¿Cómo se siente ser el mecánico más famoso de Valencia? Reí bajito. Se siente como que necesito una siesta.
Me entregó un sobre pequeño de la fiscalía. Pensé que querrías verlo. Dentro había un aviso oficial sellado: liberación de cargas. Talleres Morales. Debajo de las antiguas coordenadas de mi propiedad. Firmado y sellado. Lo doblé con cuidado. Lo metí en el bolsillo de la camisa. Justo donde papá guardaba sus notas de taller. Miguel me dio una palmada en el hombro. ¿Lo conseguiste, Javier? No, dije. Lo conseguimos. Y Marta. Y Patricia. Incluso Aro. A su manera rota. Miguel asintió, encendiendo un cigarrillo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Miré hacia el este, donde las chimeneas de la nave 11 aún perforaban el horizonte como fantasmas. Ahora reconstruimos. Llevó la mayor parte del verano. Limpiar el terreno. Relajar los cimientos. Volver a cablear las máquinas que no habían funcionado desde la expropiación. Los vecinos pasaban a ayudar. Soldadores. Mecánicos. Chavales que nunca habían visto un torno manual. Patricia trajo un equipo de cámaras una vez. Pero le dije que dejara las lentes fuera esta vez. Algunas cosas era mejor dejarlas sin mirar. No la restauramos como era. La construimos como debería haber sido. El nuevo cartel se levantó en agosto. Talleres Morales. Fundado 1951. Recuperado 2025. Debajo, en letras más pequeñas, dedicado a quienes no olvidan. El día que conectamos el interruptor general. Me quedé junto al cuadro con Marta y Miguel. Las luces cobraron vida una a una. Bombillas ámbar brillando a través de décadas de polvo. El aire se llenó de ese olor familiar a aceite y ozono. Marta sonrió. Suena como si respirara otra vez. Nunca dejó de hacerlo. Dije. Miguel miró alrededor. Ojos brillantes. ¿Te das cuenta de que has convertido este sitio en un símbolo? Javier. Me llaman de 3 comarcas. Gente desenterrando sus propios expedientes ahora. Bien. Dije. Quizás sea contagioso. Se rió. Estarás en un podcast de historia antes de que acabe el año. Me encogí de hombros. Mientras escriban mi nombre bien. Aquella tarde. Después de que todos se fueran. Caminé solo por el suelo. El sol poniente cortaba las ventanas, dejando largas franjas de luz sobre las máquinas. Pasé la mano por el raíl de acero del torno. El mismo en el que mi padre me enseñó. En una esquina había colgado uno de sus viejos planos. El bloque de título decía, Nave 11. Ampliación Talleres Morales. 1979. Nunca llegó a terminarlo. Ahora. De alguna manera. Yo sí. Me serví un café del termo como él hacía al final del turno y me senté en el banco de trabajo junto a la puerta abierta. Fuera. Las cigarras zumbaban en los algarrobos. Más abajo en la carretera. Alguien había repintado el viejo cartel del centro logístico. Esta vez en letras blancas sobre negro. Distrito Memorial Nave 11. Aún no era oficial. Pero el ayuntamiento había votado la semana pasada convertir la zona en un pequeño parque industrial patrimonial. El primero de su clase en Sagunto. El canal de Patricia emitía una serie llamada Los hombres que construyeron el acero valenciano. Me había pedido cerrar con mi cita. Le dije que escribiera esto, no era sobre ganar. Era sobre recordar a quién pertenecía la tierra y en quiénes nos convertimos cuando dejamos de permitir que nos la quiten. Las estrellas salieron despacio aquella noche. Una a una.
Las máquinas chasqueaban suavemente al enfriarse como una orquesta afinando después de la nota final. En algún sitio lejano, un silbato de tren sonó. Pensé en mi padre. En el día que me enseñó a alinear un husillo de oído. Dijo, escucha bien. Hijo. El acero habla si le dejas. Tenía razón. Aún habla. Y quizá eso sea toda la justicia que cualquiera de nosotros llega a conocer, el trabajo sobrevive al ruido. Esa verdad dejó una marca lo bastante profunda para que nadie pudiera borrarla. Cerré. Metí la llave en el bolsillo y empecé la larga caminata a casa a través de la noche que se enfriaba. Detrás de mí. ¿A través de las ventanas de la nave? La nave 11 brillaba firme. Un latido de luz amarilla en la oscuridad.